tal? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Fíjese que hoy es un día que quiero compartir con todos porque el 6 de octubre se celebran realmente el primer sábado de octubre y este año se conmemoró el Día Mundial del Paciente Ostomizado. Y para mí es un programa especial porque voy a tener el honor de entrevistar a mi cuñado Eliezer Jacob Amiga, un paciente ostomizado con colostomía que quiere compartir con todo el país lo que vive un paciente ostomizado. Y para la gente que no sabe lo que es una ostomía, es una operación donde es necesario realizar una abertura en el abdomen del paciente y a través de ese orificio la persona va a poder expulsar al exterior las heces que se depositan en los intestinos, así como gases y otros fluidos corporales que son contenidos en una bolsa y que dependiendo de la enfermedad y de la evolución del paciente quedará adherida al abdomen de forma temporal o permanente. En el caso de mi cuñado, Eli Jacob Amiga, que no sabes cómo me siento honrada, querido Eli, gordo precioso, de poder compartir con todo el país lo que tú viviste para que otros puedan beneficiarse pues de tu experiencia, que tampoco fue fácil, que te encontraste algunos obstáculos complicados en la información, en el trato con los médicos, obviamente también en tu calidad de vida, en tu día a día. Así que bienvenido, gordo, te quiero y me encanta poder compartir micrófonos y cámaras contigo. Muchas gracias. Igualmente me da mucho gusto poder compartir esto contigo. Fue un camino muy difícil, pero aquí estamos y me gustaría que mi experiencia le pueda servir a la gente para, pues, allanarle un poco el camino que tiene muchísimas piedras, ¿no? Así es. El caso de que cuéntame un poquito tu historia, Eli. Cáncer de colon fue tu diagnóstico. Sí, me diagnosticaron cáncer de colon en febrero del 2022. Estuvimos un año trabajando con quimioterapia, radiaciones, para tratar de achicar lo más posible el tumor. Desgraciadamente el tumor estaba adherido a la parte más baja del colon, entonces en mi caso se tuvo que hacer una colostomía radical y un año después, en febrero del 2023, me operé. Y bueno, ya tenemos un año, 7 meses con la experiencia de esto. Ahora, algo importante es, hiciste todo lo que se debería de haber hecho previo a tener una cirugía radical y tener una ostomía. Para ti, ¿qué era? Que lo comentábamos fuera del aire muchas veces y en pláticas familiares. La información que te dieron tus médicos, ¿era lo que tú te imaginabas o les faltó información? Porque lo que yo recuerdo cuando saliste de cirugía es que no sabías lo que había pasado porque el doctor no te lo dijo. Les faltó mucha información. En un inicio a mí me llevaron de la mano, hice todo lo que me dijeron. Tengo un maravilloso oncólogo. El médico cirujano fue el que no fue muy claro conmigo. Sí. Me dijo que muy probablemente, primero me había comentado 2 meses antes que no iba a necesitar no me iba a tener que hacer una ostomía, es decir, que me iba a reconectar inmediatamente. Sí, o sea, una derivación, perdón que nada más para hacer un paréntesis. Una derivación, sí. Exacto, o sea, la derivación para la gente que nos acaba de sintonizar, que pasan parte de tu intestino, lo conectan con tu abdomen y ahí se hace esa conexión hacia una bolsa externa, ¿no? Exactamente. Para ponerlo en palabras simples. Que en el peor de los casos iba a ser temporal. El día de mi operación, yo todavía hablé con el médico antes de la operación y me dijo, no te preocupes, lo peor que puede pasar es que tengamos que hacer la colostomía y va a ser una colostomía temporal por unas semanas o meses y posteriormente te vamos a reconectar. La realidad es que cuando yo platiqué con otros doctores y vieron mi caso,
me dijeron, no fue muy claro el doctor contigo porque eras candidato únicamente a la ostomía, a la colostomía radical. Entonces sí faltó un poco de información y bueno, pues me desperté y desgraciadamente la persona que me lo informó ni siquiera fue el doctor, fue la enfermera. Sí. Y bueno, yo tenía un poco de miedo en este asunto porque, pues como tú sabes, no es el primer caso en mi familia. Mi Sí. mamá tuvo una colostomía y mi hermano tuvo una hilostomía. Ujú. Entonces, bueno, pues yo ya viendo eso, pues un poco asustado de todo esto, me despierto y me encuentro con la sorpresa de que pues es para siempre, ¿no? Sí. Y ahí empezó un camino muy difícil. Afortunadamente me encontré en mi camino con gente que me ayudó, como tengo una maravillosa enfermera, terapeuta, que fue la que me llevó de la mano paso a paso. Ujú. Y de ella recibí la mayor parte de la información, ni siquiera de los doctores. Imagínate nada Entonces ella más, fue, claro, no, pero imagínate nada más los pacientes que viven esto y que no tienen esa ayuda y que de repente sienten que su vida cambia radicalmente y lo tengo que volver a comentar, lo que es la ostomía, es una operación donde se deriva una abertura en el abdomen y se deriva parte del intestino. Ahí depende si es ileostomía, colostomía, o sea, el colon, el ilion, pero y todo sale a través de una bolsita, por ejemplo, las excretas, donde también dices, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi vida sexual, mi vida en familia, si me puedo meter a una alberca, si al bañarme? Todo eso son toda la incertidumbre y todo el cuestionamiento que se hace un paciente ostomizado, que vamos a seguir platicando con mi cuñado, esposo de mi hermana Tamara, y que es más que mi hermano, lo tengo que decir, y que lo amo con toda el alma, Eliezer Jacob Amiga. Querido Eli, amigos, vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. Y bueno, y platicando con mi cuñado, esposo de mi hermana Tamara, Eliezer Jacob Amiga, que es un paciente ostomizado, que quisimos compartir, lo platicamos en una cena familiar, de que era importante decirle a la gente todo el camino que tú tuviste, Eli, y que desgraciadamente pues no te tocó un médico que te informara. Tuviste que buscar a través de una enfermera que fue como tu ángel de la guarda, donde te ayudó a decir cómo se hacen los cambios, porque aquí hay algo importante, Eli. Tienes que hacerte el cambio cada cierto tiempo de esa bolsita que se une parte de tu intestino a tu abdomen y de ahí se hacen los cambios. Y tú, lo que recuerdo es que siempre has sido muy pulcro y no te gustan esas cosas de manejo de, por ejemplo, excretas, ¿no? Y entonces me imagino que también para ti fue eso complicado, como lo es para todos los pacientes ostomizados. Tienes que cambiar ese chip y decir, pues es mi salud y es mi vida y se maneja de una forma sencilla y limpia y perfecta. Y tu vida es, lo que yo observo con toda la familia que compartimos, es que tienes una calidad de vida maravillosa. bueno, sí, después de despertarme de esa pesadilla Sí. donde no sabía ni qué iba a pasar, te digo que esta mujer, que es una médico, es una enfermera militar Ujú. y que ha dedicado su vida al manejo de heridas difíciles y de estomas, me llevó de la mano. Y bueno, yo le llamaba cada semana porque no me sabía yo hacer los tratamientos y ella insistía muchísimo en que tenía que aprender y tenía que aprender, hasta que un día dije, bueno, tengo que agarrar esto en mis manos, ¿no? Sí. Y Te lo te hacía digo ella que antes. O sea, te lo hacía, me lo le hacía una llamabas. vez, sí, Ajá. una vez a la semana te cambias la base. El sistema que yo uso es un sistema de dos piezas. Ok. Entonces, una va adherida a A mi tu intestino. abdomen, Ajá. a mi intestino, y la otra es una bolsa que se desecha cada 2 días o un día, dependiendo del gasto que tengas, ¿no? Ok. Se vacía, se limpia y etcétera. Sí. Pero cambiarme esa pieza era para mí muy difícil, entonces, pobre de verdad, a veces le llamaba en la noche y a veces le llamaba fin de semana y me atendía, pero ella insistía en que yo tenía que aprender a hacerlo y bueno, probé 3 sistemas, no tengan miedo de probar.
no todos los sistemas son para todas las personas. Encontré el bueno, el que me acomodó Ujú. mejor. Y bueno, desde ese entonces la verdad es que mi vida ha sido casi normal. Sí tengo que prepararme para meterme en una alberca, sí tengo que prepararme para salir de mi casa, sí tengo que llevar a todos lados mi equipo, porque ya fui aprendiendo que puede haber un accidente en cualquier lado, pero Sí. que si estás con las cosas necesarias, pues no es el fin del mundo. Ujú. Y eso es lo que me gustaría decirle a la gente, que es una parte muy difícil el empezar con esto, pero la vida sigue y la realidad es de que uno, yo me hice muy difícil los primeros 6 meses. Sí, lo recuerdo, estabas enojado. Cuando yo Sí, te vi en el hospital que fui a visitarte, estaba tu cara descompuesta de la realidad que estabas viviendo porque nadie te la dijo antes. Y eso es parte de lo que queremos hablar aquí también para hacer una conciencia con la comunidad médica. Hablen de esto con los pacientes. No puede ser que salgan de la anestesia y se encuentren con una realidad que no ha sido manejada adecuadamente. mira, si tú me presentas el peor de los escenarios y me dices de ahí para abajo podemos ir partiendo, Sí. es muy diferente a que me digas, no te preocupes, todo va a estar bien, Ujú. vamos a salir bien, y a la hora de la hora te despiertas y te encuentras desgraciadamente con ese peor escenario. Sí. Y eso es un poco de falta, no sé si falta de ética o Yo creo que miedo de sí es los falta de doctores, ética, sí. de enfrentar al paciente. Pero te voy a explicar una cosa, después del diagnóstico, del día que te dicen tienes cáncer, a que llegas a la operación, has pasado por una infinidad de cosas y creo que tú me entiendes perfectamente bien. Perfectamente, claro. Desde la radio, te digo, en mi caso fue quimioterapia por infusión, después fue radioterapia, después fue quimioterapia tomada mucho tiempo. Entonces yo creo que tienen que entender que el paciente ya está preparado para saber cuál es el peor de los escenarios. Ujú. Si Sí. después te despiertas y te encuentras con un escenario intermedio o no, o con el mejor de los escenarios, qué padre. Pero cuando es al revés, es de verdad catastrófico para uno y te cuesta mucho trabajo digerirlo. Esos 6 meses que estabas tan molesto con la situación, porque era una realidad, donde pues vas a tener que vivir con esta ostomía, la colostomía toda tu vida, ¿qué te hizo cambiar? ¿Qué fue el paso, qué fue el detonador de decir, a ver, eso ya se acabó y yo te veo ahora gozando la vida, gozando a tus nietos, en familia, con mi hermana? ¿Y qué? ¿Qué te hizo darte cuenta? Pensando que todas las enfermeras que se dedican a esto son iguales, yo contraté una enfermera en Cancún, porque tenía que viajar y no me sabía yo hacer El cambio. el cambio, y me fue más o menos no parecido, no me duró tanto tiempo, no me gustó Mm, mucho. Después fui a Acapulco y contraté a otra enfermera y me fue muy mal, me lastimó mucho. ujú. Entonces llegué a México y dije, yo no puedo seguir así. En manos de Y me otros. hace Así en que manos de me otros. tengo que ir rapidísimo, querido Eli, amigos, a una pausa y regresamos con más. Estamos conmemorando el Día Mundial del Paciente Ostomizado. ¿Cómo? Con información. Volvemos. Estamos platicando con Eliezer Jacob Amiga, mi cuñado, esposo de mi hermana Tamara Soriano, donde pues estamos comentando acerca del Día Mundial del Paciente Ostomizado, que es el primer sábado de octubre de cada año. Y que es importante hablar de lo que sucede en realidad con un paciente ostomizado, que volvemos a comentar, es una operación donde es necesario realizar una abertura en el abdomen del paciente para derivar, en este caso, parte de su intestino. Y mi cuñado tiene una colostomía y entonces tiene que aprender a vivir con esa nueva realidad y buscar cómo manejarse estos cambios y este equipo. Que decías, querido Eli, que fue cuando estuviste en Cancún y en Acapulco y dijiste, no puedo contratar a la gente porque una me lastima, el otro no tiene el expertise, hasta que decidiste hacerlo por ti.
si yo me hubiera podido llevar a Gloria a todos lados, me lo hubiera llevado, pero no era posible. Claro. Y también aquí entra una parte muy importante, la familia. Sí. Yo recibí mucha ayuda de parte de mi familia. Débora, mi hija, la mediana. Mi Debbie hermosa, sí. Incluso me acompañó en varias ocasiones a mis consultas con Gloria y ella aprendió a hacerlo. Mi esposa también acudió a varias consultas. Entonces, bueno, yo ya tenía la tranquilidad de que mi familia pues ya me podía auxiliar un poco, pero llega un momento en que dices, oye, tengo 63 años, no quiero que me estén ayudando en esto, que para mí en lo personal era muy vergonzoso. Sí. Aparte de que tienes otro problema, ¿no? Digo, yo en lo personal soy una persona muy, como tú dijiste, muy picky. Pulcra y muy picky, sí. Muy pulcra y realmente, por ejemplo, me costaba incluso hasta expulsar un gas delante de la gente, yo me paraba de la mesa. Y Claro. aquí perdiste el esfínter, entonces no hay control. De repente estás sentado en la mesa y puede haber un ruido. Un ruido que es a través de la bolsa. Exactamente, que sale el ruido del gas que se está expulsando. Afortunadamente yo encontré muy buen equipo y ese equipo hace que no haya olor, que trata de minimizar los ruidos. Sí. De verdad, con muchísimo gusto, si alguien quiere contactarme, yo los puedo orientar, porque sí probé 3 sistemas. Por favor, ¿a dónde te pueden tercero, contactar, Eli? Porque hay gente que necesita ayuda de todo tu camino andado. Lo hemos platicado en muchas ocasiones también cuando yo viví un tema similar, un cáncer de mama, pues he tenido el honor de poder ayudar a mucha gente y dar pláticas. ¿Dónde te pueden contactar quien quiera una plática, una conferencia, una ayuda uno a uno? O sea, esto es simplemente por ayudar, por dar una mano. Con mucho gusto, mi correo es eli con y, jacob @gmail.com. Eli con Y, sí. Eli con y, jacob @gmail.com. Por favor, cualquier persona que necesite pues una mano, un consejo y hablar de esto, porque en muchas ocasiones es para algunos vergonzoso el inicio en lo que agarras la onda, que hay un cambio de vida. Yo te preguntaba, y nos queda un minutito, querido Eli, meterte una alberca, tu vida en familia, tu vida sexual, tu vida... Todo, o sea, actualmente todo es normal. Todo es normal con las previsiones que se tienen que tomar. Así es. Así que de verdad no sabes cómo agradezco esta plática, Gordo. Sabes que te amo con toda mi alma y que lo que significas para mí y principalmente verte bien, que eso es lo más importante. Que hay veces hay pasos difíciles como lo ha vivido mucha gente que tiene diagnósticos de cáncer, pero la vida sigue y hay mucho por hacer y darle a los demás. Así es. Un placer. Eli Jacob @gmail con Y. Por favor, cualquier duda que necesiten es simplemente por ayudar, así de simple. Querido Eli, amigos, muchísimas gracias. Y Tami, hermana, gracias también por cuidar a mi gordo precioso y a esa familia hermosa que tienen. Gracias por compartirla conmigo. Yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.